Un cordial saludo para todos ustedes. En esta ocasión me presento, soy Eduardo Marín Cuello, magíster en comunicación, y quiero hacer esta pequeña reflexión sobre el criticismo como corriente filosófica que hemos titulado Criticismo o ¿qué podemos conocer? En ese sentido, hemos planteado una pequeña analogía de cómo el criticismo puede ser un detective que no traga entero el tema del punto de vista filosófico, el tema de acceso al conocimiento, no acepta nada sin antes examinarlo cuidadosamente y en esa mentalidad no se traga las cosas porque sí, sino que siempre va preguntando cada vez con más profundidad. No solamente pregunta cómo sabemos esto o cuáles son los límites de lo que podemos saber o qué tan confiables son nuestras herramientas eh, para conocer. En esencia, esta corriente filosófica lo que hace es que pone el centro del protagonismo del conocimiento en la pregunta de esa capacidad que tiene la razón humana para conocer la verdad, principalmente a través de esta pregunta, ¿cómo podemos conocer realmente de una manera segura y qué podemos conocer en esta realidad, qué podemos conocer con certeza? En ese orden de ideas, hay unos postulados que esta corriente filosófica ha planteado. Nos vamos a quedar con estos tres. El primero es que la razón y la experiencia son importantes. El criticismo dice que tanto nuestra capacidad de pensar, es decir, nuestra razón, como lo que percibimos a través de nuestros sentidos, lo que se ha denominado siempre como la experiencia, son fundamentales en el proceso del conocimiento. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque por sí solas no son suficientes. Siempre vamos a necesitar analizar cómo interactúan estas dos fuentes, estas dos vías de acceso al conocimiento y reconocer cuáles son los límites de cada uno. De ahí parte la segunda premisa o el segundo postulado. Hay límites a esas cosas o a lo que podemos conocer. Nosotros no alcanzamos a conocer o no podemos conocer las cosas tal como son en sí mismas, independientemente de cómo las percibamos. Eh, Pongamos, por ejemplo, una mesa. Imaginemos una mesa, ¿verdad? En esa mesa nosotros somos capaces, digamos, de verla, de tocarla, de medirla, pero si no vemos la mesa, si nadie ve la mesa, ¿cómo es esa mesa realmente? Entonces el criticismo lo que nos va a plantear es que nuestro conocimiento siempre va a estar filtrado por las experiencias que nosotros tengamos y de esa manera de cómo percibimos y entendemos el mundo. Es decir, vamos a poder conocer lo que se ve, lo que está por fuera, a partir de eso hacer el razonamiento, pero no podemos, o no se nos va a mostrar, o no se nos va a revelar cómo son realmente las cosas. Podemos ver cómo se nos aparecen, cómo se nos muestran, pero no cómo son en su esencia, ¿verdad? Entonces, sí, es lo que habla en este segundo postulado. Ya en el tercer postulado, el sujeto que conoce, el sujeto conocente, siempre tiene una actitud activa, una actitud dinámica, no es pasivo. Es decir, los seres humanos en el proceso de conocimiento desde el punto de vista del criticismo no somos esponjas que absorbemos la información del mundo, sino que nuestra mente juega un papel determinante porque es capaz de organizar, categorizar y dar sentido a lo que percibimos. Nosotros tenemos ciertas, digamos, estructuras o categorías en nuestra mente, en nuestra construcción social, por ejemplo, tiempo, espacio, causa, efecto, ¿verdad? Que siempre usamos para conocer el mundo. Es como si nosotros tuviésemos unos lentes y con esos lentes o con esa vista que nos permiten los lentes, nos acercamos a cada una de las situaciones, de las cosas, de los fenómenos que tenemos frente a nosotros. Esta corriente filosófica, si bien ha evolucionado y se dice que su padre es Immanuel Kant, ¿verdad? Hay que mencionar que tiene, digamos, toma la tradición que ha venido desde la antigüedad. Se puede decir que toma un poquito
de los sofistas, de cómo se preguntaban si existía una verdad única, dándole ese protagonismo a lo relativo, al relativismo. Toma un poquito también, digamos, de cómo Sócrates con su mayéutica invitaba siempre a examinar en profundidad, con rigurosidad, nuestras creencias y a irlas derribando poco a poco para llegar digamos, a sentar las bases de lo que posteriormente se conocerá como una reflexión crítica. Eh, del periodo de la Ilustración, ese llamado luz de la razón, la toma también, puede decirse, los postulados de John Locke sobre la importancia de la experiencia como fuente principal del conocimiento, eh, pero siempre reconociendo esa necesidad de una reflexión. Y esto se puede también asociar un poco con la perspectiva de David Hume, ya un poco más escéptico, señalando los límites que tiene nuestra capacidad humana para establecer, digamos, las causas eh, necesarias a partir de la experiencia. Entonces, todos esos procesos, digamos que sirven un poquito de insumo para que Kant plantee sus ideas y se convierta en ese detective estrella, detective modelo del criticismo y concilie las ideas de la razón y las ideas de la experiencia en nuevos postulados, proponiendo entonces que nuestro conocimiento surge realmente de la síntesis entre esa percepción, entre ese empirismo tradicional que había evolucionado y esa asociación de las estructuras internas de nuestra mente, de ese racionalismo, de ese mundo de las ideas que trae, obviamente, unas perspectivas que al entrar en diálogo construyen un nuevo discurso y ese discurso hace una distinción clave en ese concepto que ahorita, digamos, mencioné, pero no desarrollé, que es el de fenómeno, que se refiere a todo lo que nosotros podemos conocer, que en este caso es todo lo que se nos muestra, lo que podemos entender, lo que podemos comprender, medir, analizar, reflexionar sobre eso, y lo distingue del noúmeno, que es lo que es la cosa en sí, lo que no se puede conocer, ¿verdad? Y sobre esa base, Kant construye el criticismo. Ya después vendrán los procesos neocantianos, ¿verdad? Que reinterpretan y desarrollan estas ideas y lo apuntan a diferentes áreas o a diferentes aspectos de la vida cotidiana. Y está sobre todo en el tema de las ciencias sociales y las humanidades, la Escuela de Frankfurt, utilizando la teoría crítica social y tomando posturas que desde el criticismo lo aplican a los tejidos sociales, la cultura, al poder y digamos que critican esa razón instrumental o esa forma de conocer simplemente por lo que está establecido, por lo que esas estructuras de dominación han hecho, estas estructuras de poder han hecho para construir un discurso y ese discurso se propague no solamente dentro de la academia, sino que se ha utilizado en distintos estamentos de la sociedad. Entonces, a partir de ahí, cambia todo el mundo social, tiene nuevas perspectivas gracias al criticismo, gracias a ese detective que va a hacer preguntas, pero partiendo siempre de esa conciencia de hasta dónde puede llegar. Y teniendo en cuenta también que el sujeto es activo y ese sujeto activo tiene unas construcciones mentales, tiene unas formas de ver el mundo y a partir de ahí se pueden basar y sustentar procesos. En el caso de la investigación en ciencias sociales, ya se alinean con todo el proceso de la hermenéutica social, ¿verdad? Ya más recientes, el debate contemporáneo en los postulados de Jürgen Habermas, por ejemplo, y de Karl Otto Appel, reflexionan más sobre el tema de la comunicación racional, esa búsqueda de acuerdos basados en argumentos válidos, de cómo el lenguaje tiene que construir de forma precisa, de forma certera, los conceptos propios que permitan acceder al conocimiento. Ya cuando nos quedamos analizando en una postura, digamos, un poco apartada del criticismo, no desde adentro, encontramos críticas. Y vamos a dejar dos aquí, que son a nuestro juicio las más importantes. La primera es el problema del noúmeno. El noúmeno
es consciente o garantiza esa parte de que no hay algo del fenómeno que no se puede conocer, ¿verdad? Y la crítica dice que si nunca podemos conocer a la cosa en sí, que es decir, el fenómeno, surge la pregunta de que si realmente tiene sentido hablar de ella, porque entonces puede que quede como una categoría vacía, una categoría de la cual no se sabe, no se puede hablar, pero sabemos que está. Entonces está, pero no tiene un contenido, no tiene una esencia que la pueda, digamos, narrar, contar, explicar, sustentar. Y la segunda crítica es el tema de la subjetividad exagerada. Algunos críticos argumentan que el énfasis en el papel activo del sujeto puede de una u otra forma llevar a una especie de subjetivismo, donde la realidad termina dependiendo demasiado de la mente del sujeto que conoce y no de otras construcciones que pueden estar ahí, que también pueden ser juzgadas, que también pueden ser analizadas, contrastadas, percibidas, ¿verdad? Entonces, ese es como las principales críticas que tiene. En cuanto a aportes que del criticismo se han hecho al trabajo filosófico y al trabajo principalmente epistemológico en la actualidad de este detective, podemos citarle algunos puntos altos. El primero es ser fundamento para la epistemología constructivista, plantear esa idea de que el sujeto participa activamente en la construcción del conocimiento, ¿verdad? Esto es algo fundamental en todas las teorías constructivistas que se manejan en la actualidad. El segundo es la influencia que tiene en la filosofía de la ciencia. El criticismo prácticamente nos recuerda que nuestras teorías científicas son marcos conceptuales que interpretan la realidad, que nos dan un punto de vista y que no son un reflejo de ello, ¿verdad? No son la verdad, una verdad, digamos, absoluta. Lo tercero es que hay una base para la reflexión ética y la política crítica, y eso nos lleva a tener una actitud de cuestionar la base de nuestras creencias y nuestras estructuras sociales eh, en un mundo que cada vez demanda más de eso desde el punto de vista de la investigación social, desde el tema de las ciencias sociales, de las humanidades. Por eso planteo este gran aporte en la actualidad del criticismo. Cuarto, las herramientas para un análisis conceptual. El rigor que tiene el criticismo, que predica el criticismo, a través de ese preguntar, 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 no desgastar el tema hasta encontrar una profundidad que lo que haya después de eso sea realmente ese número y que el fenómeno se agote en la mayor cantidad de perspectivas, ¿verdad? Eh, nos enseña a ser cuidadosos con nuestros conceptos y a justificar nuestras afirmaciones. Entonces ya no vamos a estar diciendo que esto es certero, sino que ya hemos cumplido un proceso de que es certero y de que es posible, de que es real desde esas condiciones de la realidad de ese fenómeno. Por eso también existe, es muy utilizado en las ciencias sociales porque los procesos sociales no son generales, no son, dependen de muchos factores y en cada uno de ellos se van dando particularidades que el sujeto conocente tiene que acceder a ellos y, digamos, eh, darle el estudio, darle el análisis desde la razón, desde la misma experiencia de interacción con esos procesos para poder construir esos postulados. Y finalmente hay una importancia en el debate entre relativismo y objetivismo, porque el criticismo lo que hace es ofrecernos una postura intermedia, mediadora, que siempre busca principios racionales sin caer en una especie de objetivismo ingenuo que omita o que ignore el papel activo que realmente tiene el sujeto en el proceso del conocimiento, ¿verdad? Entonces, en resumen, nosotros en esta pequeña reflexión que hacemos sobre el criticismo como un detective que siempre está investigando, que está indagando y que no se queda con los aspectos de tragar entero, podemos decir que nos invita a ser pensadores reflexivos y cautelosos. Tenemos que reconocer las capacidades que tenemos como agentes pensantes y los límites de nuestra razón.
Y finalmente nos ayuda también a buscar fundamentos sólidos para nuestro conocimiento sin que nosotros queramos pretender alcanzar una verdad absoluta. A partir de eso, es una perspectiva que sigue siendo relevante hoy en día para navegar, para trascender, para investigar en el mundo científico, cada día más complejo, en unas realidades cada vez también más complejas y que donde principalmente la actividad social, la actividad humana demanda estas posturas, estos postulados para lograr, ¿por qué no?, transformaciones en los distintos procesos y dinámicas de la realidad. Muchas gracias, espero haber aportado a esta construcción, ¿verdad?, conceptual de cada uno de ustedes y digamos que de una u otra forma también tengan esta otra mirada que se da de esta corriente filosófica.